Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam se trata de contratos por diferencias CFDs y se trata de instrumentos comercializados en el mercado extra bursátil, over the counter, altamente especulativos y considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Equity Latam brinda y Equity Group brindan herramientas educativas de múltiples enfoques o de múltiples tipos y también pues un acompañamiento bastante personalizado que trata de impulsar y apoyar esta educación referente a la necesidad de entender muy bien estos instrumentos. Vamos a comenzar con lo que sería el día de hoy. Vamos a tener un overview, un resumen semanal de lo que se viene esta semana. Como cada lunes es importante pues estar al pendiente de cuáles son esos datos que se vienen durante la semana para que si se tienen algunas posturas o si se quieren abrir algunas posturas, sobre todo en el tema de trading, pues se sepa que toda esta información viene durante estos periodos y por lo tanto, pues que se tenga una gestión de riesgo, ¿no? Principalmente por el tema de que la volatilidad generalmente aumenta y puede ser bastante relevante en momentos donde la información de mercado pues empieza a conocerse, ¿vale? Entonces voy a utilizar dos calendarios, el calendario económico de TradingView y el calendario de reportes financieros de investing.com para poder hacer esta revisión y ya posteriormente vamos a hacer algunas revisiones en los precios, ¿vale? Entonces, tenemos el día o esta semana, el día lunes 21 de julio, las minutas del Banco Central de Australia por parte de su política monetaria. Esto, pues, sobre todo para los que siguen las paridades que implican el dólar australiano, pues es importante estar al pendiente, pero no es más que información mucho más minuciosa de lo que están proyectando o lo que esperan la Junta de Gobierno de los diferentes bancos centrales. Por lo tanto, pues si se tienen posturas en dólar australiano o algún activo correlacionado, pues estar pendientes. El día martes 22 de julio, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a dar una conferencia, una serie de eventos donde directivos, representantes de bancos centrales, pues van a estar dando esta semana, sobre todo pues el foco del día martes, noticias relevantes de lo que sería pues, las visiones, ¿no? de política monetaria para los diferentes entes regulatorios. Y por lo tanto, pues una de las que más destaca es la del presidente de la Fed, Jerome Powell, y también pues de lo que implica el Banco Central Europeo, que también vamos a tener durante esta semana y que pues es un tema relevante. También el día miércoles 23 de julio se presentan datos de ventas de vivienda en Estados Unidos de América. Sabemos que ha habido algunos impactos en cuanto a la demanda, una menor demanda, sobre todo por tipos de interés elevados y obviamente créditos encarecidos, pero no tan, digamos, no es un tema que en este momento esté llamando mucho la atención por el riesgo inherente, pero al final pues, siempre el sector inmobiliario va a ser importante para cualquier país como Estados Unidos de América, porque generalmente, como hemos comentado, el sector inmobiliario ocupa niveles muy importantes dentro del Producto Interno Bruto de cualquier nación, ¿no? Y Estados Unidos pues no es la excepción. Entonces, vamos a tener ventas o datos de vivienda el miércoles y el día jueves pues se vendría lo que sería lo más relevante en cuanto a esta semana, ya que se tiene o vamos a conocer la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. En este caso, pues se espera que se mantengan un 2%, esta tasa
neutral y que ha disminuido el Banco Central Europeo y que ha ayudado a la contención de la inflación de una forma bastante razonable, sin impactar la economía, con una economía bastante resiliente que ha mantenido, pues, por lo menos estos niveles de desaceleración, pero no temas de riesgo como se estaba esperando hace algunos trimestres y por lo tanto, pues, sobre todo conocer el tono, ¿no? De los líderes del Banco Central Europeo, porque este tono nos hablaría de si probablemente van a empezar a endurecer, ¿no? Probablemente conocer qué tanto tiempo buscan ellos mantener los tipos de interés en este nivel del 2% como una tasa neutral y sobre todo pues también conocer si ellos están esperando por ahí incrementar los tipos de interés de referencia a un tono más restrictivo por lo que sería principalmente la incertidumbre económica, ¿no? Sabemos que no hay que olvidar que cada vez falta menos para el 1 de agosto para que se implementen los aranceles recíprocos desde Estados Unidos y como hemos conocido, el presidente de este país, Donald Trump, pues ha amenazado a la Unión Europea con un arancel del 30%, un arancel que definitivamente pues impactaría mucho la economía de la Unión Europea, pero también la economía estadounidense y por lo tanto pues tener en cuenta esta situación. Entonces, esto lo conoceríamos el día jueves, lo que más se va a buscar es el tono del argumento, la conferencia de prensa. Y también vamos a tener temas en Alemania, PMI de manufactura y PMI y servicios, obviamente, y en el Reino Unido, PMU de manufactura y servicios también, como datos importantes dentro del monitoreo económico, ¿vale? El día viernes vamos a tener ventas minoristas en el Reino Unido, clima de negocios, el indicador IFO en Alemania, que ha tenido pues un buen desempeño, ¿no? Signos de recuperación y órdenes de bienes duraderos en Estados Unidos de América, que en este caso se espera para la variación mensual una caída importante, ¿no? Este también sería muy interesante el día viernes para ver cómo se presenta, porque se espera una caída del 10% en órdenes de bienes duraderos, y esto en el consumo interno, sobre todo de largo plazo, es un dato sumamente importante. Podemos ver por aquí, de hecho, que este forecast desde noviembre del 2024 pues sería completamente atípico. Estamos hablando de que se esperaría una caída sumamente relevante para julio del 2025 y aquí podemos observar en el histórico que ese tipo de disminuciones al menos 10% pues no son normales, ¿no? Estaríamos hablando que niveles a ese grado de caída solo las habríamos tenido vamos a ver, en el 2013 aproximadamente, en el 2012, en el 2008, ¿no? Por ahí de la crisis financiera, en el 2000, en el año 2000, por ahí cercano a las crisis eh, bursátil de las .com, por ahí cercano al 2000, y por ahí cercanamente en el 97, ¿no? Entonces, son caídas que no son normales, ¿no? Son completamente atípicas y que por lo tanto, obviamente, de acuerdo a cómo suceda, ya sea que sea el pronóstico y se presente esta caída del menos 10%, que ya desde ahí estaríamos hablando de un tema bastante drástico, o ya sea que incluso supere eso sería bastante delicado, que supere el pronóstico o que se encuentre por lo menos cerca. Estaremos hablando de un dato completamente atípico, complejo y que obviamente eh, podríamos relacionar con el tema de aranceles, ¿no? Que hemos repetido en múltiples ocasiones que a pesar de que los mercados sigan batiendo máximos históricos en Estados Unidos de América, eh, se está desestimando que el impacto de la economía real ya es un hecho desde hace muchos meses, ni siquiera es algo nuevo, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos a la baja definitivamente pues es otro reflejo del impacto a la economía real que probablemente pues estaríamos el día viernes analizando porque es un pronóstico bastante, eh, digamos, drástico, si lo podemos decir de alguna manera, ¿vale? Entonces, esto sería como dentro lo más
lo más relevante para los que tienen o buscan tener posturas en que tengan alguna relación con esta información, pues también recomendarles que estén al pendiente de las horas exactas que se va a presentar la información, porque esto generalmente, repito, genera volatilidad y esto puede impactar mucho las posiciones en trading, ¿no? Sobre todo si están operando CFDs, que son derivados que utilizan un apalancamiento sumamente elevado, pues cualquier movimiento en el precio abrupto tiene demasiada sensibilidad en las posiciones, ¿vale? Entonces, esto es parte de la gestión de riesgo, de hecho, el revisar calendario económico, calendario de reportes y tener muy presente esa información que, que cuando se presente, pues puede generar estos movimientos de sensibilidad y de riesgo y por lo tanto, pues es parte de lo que estamos revisando constantemente, ¿vale? Vamos a observar en el calendario de reportes, en lo que sería esta semana. Sabemos que ya estas primeras semanas de presentación de reportes pues, son las más importantes porque la cantidad de empresas que empiezan a presentar sus resultados pues es muy grande y por lo tanto la volatilidad tiende a aumentar, pero sobre todo pues empresa por empresa conocemos cuál ha sido su desempeño desde el enfoque trimestral, ¿no? Estos son datos del segundo trimestre, lo que estaríamos evaluando y por lo tanto pues muy atentos. Dentro de las más destacables voy a hablar como de las más conocidas, pues tenemos el día lunes 21 de julio, Verizon, por ahí también está Domino's Pizza, dentro de las más, repito, conocidas. Y de hecho, Verizon pues ya habría presentado su reporte por encima de lo esperado, por encima del pronóstico, algo que desde la semana pasada hemos visto, pues han estado presentando las compañías, aunque recordar, como les mencionaba, que muchas de las previsiones en cuanto a ingresos y a beneficios por acción o márgenes de ganancia, pues han sido ajustados a la baja porque desde el primer trimestre muchas empresas empezaron a hacer estimaciones con decrementos, ¿no? Por el tema de incertidumbre desde política comercial. Entonces, el que salgan por encima de lo esperado no significa que sea en muchos casos un incremento per se. Puede haber movimientos de desaceleración o movimientos incluso de contracción en diferentes empresas. Por lo tanto, pues hay que estar muy pendientes de eso, ¿vale? El día martes, Coca-Cola Company, sumamente conocida e importante en los índices bursátiles en Estados Unidos de América. Coca-Cola Company va a presentar sus resultados. Philip Morris, también tendríamos dentro de las más conocidas, vamos a General Motors, ¿vale? Eh, y serían como dentro de las más conocidas, ¿no? Porque en Market Capitalization, pues aquí ustedes pueden ver claramente cuáles son las principales. Y de hecho, dos de las más importantes en Market Cap que vamos a tener esta semana son el miércoles 23 de julio, Alphabet, con actualmente 2.3 trillions en capitalización bursátil o 2.3 billones. Tesla con un 1.06 trillions o 1.06 billones, sumamente pues, elevadas, ¿no? En cuanto a market cap. Y también, pues, como sabemos, sumamente importante, ¿no? Están dentro de las siete magníficas y por lo tanto, pues también es principalmente estas, de acuerdo a lo que puedan presentar en, pues en que superen, ¿no? Las expectativas de los analistas o del mercado o no, pues cómo esto puede impactar a estas empresas y también pues lo que serían los resultados de los índices bursátiles, ¿no? Vamos a ver que de hecho la semana pasada había estado reportando Netflix y pues tuvo un decremento importante por ahí del 5%. El día de hoy hay una ligera recuperación, pero claramente, a pesar de que Netflix hubiese o había reportado o reportó pues un buen dato que fue la semana previa, ¿no? Vamos a verlo por aquí para dejárselos un poquito más claro. Esto pueden hacer en los calendarios, ustedes pueden hacer filtros. Y vemos como Netflix la semana pasada, pues el 17 de julio del 2025,
reportó por encima de lo esperado, pero sin embargo el precio cayó 5%. ¿Esto cómo se explica? Pues por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que muchos ajustes pues, se realizaron en desaceleración a la baja. No estoy hablando de Netflix, pero esto quiero hablar de la generalidad. Es una de las explicaciones que puede dar este tipo de resultados inversos eh, en cualquier empresa, ¿no? Otro de ellos es que la guía de inversión pues, se presente con baja expectativa, que se hable des- en lugar de buenos crecimiento o buenos resultados para próximos trimestres, pues se habla de, de, pues de cierta desaceleración o contracción por lo mismo, pues bajan ingresos o bajan utilidad porque el consumo está deteriorándose, eso es un hecho, ¿no? Claro está, que es lo que hablamos del impacto de la economía real, ¿no? Que ya es un hecho. Entonces, eso puede ser otro punto. Otro punto, pues puede ser el margen combinado, ¿no? De cierta debilidad entre lo histórico y las previsiones. Y otro punto simplemente puede ser la incertidumbre, ¿no? Que los inversionistas al haber tanta incertidumbre, pues busquen compañías que superen sumamente, o que los pronósticos y las expectativas pues estén muy por encima de, de lo que incluso se digan o que la expectativa tanto de la empresa o de la industria pues tenga una expectativa muy alta porque la prima de riesgo es mayor, por lo tanto pues buscan compañías con rendimientos sorprendentes, ¿no? Si lo vemos así o con resultados sorprendentes. Y esto es otro tema que empieza a pasar, ¿no? Y que de hecho, a pesar de que los reportes han sido buenos, lo hemos revisado en diferentes compañías, por encima de lo esperado, pues los resultados en el precio no son los mejores. O están o suben muy poco o incluso caen, ¿no? Como le pasó a Netflix, ¿vale? Entonces, esto pasa por la alta incertidumbre que existe en lo que sería las compañías, ¿no? Y la economía en general, ¿no? En el país o a nivel global incluso. Entonces, y esto también contrarrestando porque en redes sociales, sobre todo, pues muchas personas toman simplemente muy a la ligera este tipo de interpretación y simplemente si se ve en verde y se ve de esta manera, ellos se menciona pues, que todo está bien y que hay, incluso se promueven, ¿no? Ciertas posturas. Algo que en muchos países es completamente ilegal, ¿no? Y está prohibido, ¿no? Entonces, eh, obviamente este es un enfoque completamente fuera de la realidad, que implicaría un nulo conocimiento del fenómeno financiero, del fenómeno bursátil, del fenómeno de mercados, y pues no se trata de que el color sea verde o rojo, ¿no? Hay mucho más profundidad, ¿no? E incluso si nos metemos ya por compañía, pues hay un mundo, una inmensidad de información y un mundo de indicadores a analizar, que propiamente es el análisis fundamental, ¿no? Eso es lo que realmente, pues, debería de hacerse, ¿vale? Esto solo lo comento también porque muchas veces los clientes de Equity Latam, pues, pues les genera esto mucho ruido, ¿no? Oye, pero es que reportó por encima y por qué cayó y qué está pasando, entonces cómo interpreto, qué pasa. Entonces esto genera mucho ruido y el punto es tratar de explicarles que los mercados son complejos, altamente complejos, son altamente volátiles, altamente aleatorios y por lo tanto, pues el nivel de profundidad que se tiene que llegar para poder tener una claridad en la dirección y en el comportamiento del precio de los diferentes activos, pues es muy alto, ¿no? Por ahí nos podríamos acercar con fenómenos multifactoriales, ¿no? Estadísticos, probabilísticos, para tener un sentido más claro, pero sobre todo si tratamos por lo menos de entenderlos, pues, pues hay que tener varios factores también dentro del enfoque coyuntural, económico, financiero, geopolítico, incluso en muchas ocasiones, para poder, comercial ahora también, con todo el tema de política comercial, para poder entender, pues a un mayor grado por qué está pasando esto, ¿vale? Entonces, el día miércoles, bueno, tendríamos dentro de los más destacables, ya comentamos, Alphabet y Tesla, IBM, también una empresa muy conocida en el sector de tecnología, AT&T, vamos a ver por acá, Moody's, la calificadora Moody's,
Chipotle Mexican Grill, también muy conocida. ¿Y qué más tenemos por acá? Pues sería dentro de lo más relevante, ¿no? En Reino Unido informa que por ahí nos muestra el filtro de investing.com y sería dentro de las más destacables, ¿vale? Y el día jueves, 24 de julio, tendríamos Blackstone, Intel Corporation, RELX en el Reino Unido. ¿Qué más tenemos por aquí? La compañía Nasdaq Incorporation, no el índice bursátil, sino la compañía Nasdaq. Eh, Baxter en el Reino Unido también, para los que siguen estos activos en Europa, y serían dentro de las más importantes, ¿no? Y el día viernes, NatWest Group en el Reino Unido, Rightmove igual en Reino Unido, y por ahí HCA en Estados Unidos de América, pero pues con menos market cap incluso, ¿no? Por debajo de los 100 billions o 100.000 millones de dólares. Entonces, eso sería como dentro de los más destacables, ¿vale? Entonces, estar muy al pendiente de los índices ya. eh, Vamos a tratar, ¿no? De estar un poquito más activos en los reportes, sobre todo estas semanas, ¿no? Que son más relevantes para que ustedes estén al pendiente de algunos argumentos relevantes, ¿vale? Y vámonos con una observación general. Mercados. Los índices estadounidenses, estamos viendo temporalidad de 4 horas en Estados Unidos. El Dow Jones, Nasdaq y Standard Poor's 500 continúan con máximos históricos. El índice VIX sigue pues atorado, ¿no? Lo que sería los 16 puntos, 16, 17 puntos en este piso que ha mantenido, se ve pequeño, pero ya llevamos aproximadamente 2 meses, desde mayo del 2025 a la fecha. O sea, no es cualquier cosa, este piso es bastante relevante y desde mayo a la fecha estamos hablando prácticamente un poquito, casi el último trimestre, ¿no? Aproximadamente, pero 2 meses y medio, más o menos. Tenemos el VIX encerrado en esta área. Vemos eh, los, los rendimientos tuvieron una contracción importante en el yield, actualmente en 4.35%. Pareciera que se está como descontando que va a haber buenos acuerdos con la Unión Europea, con Canadá, con México, que serían los principales socios comerciales en Estados Unidos de América y algunos otros países. Entonces, esperemos, ojalá que sí, ¿verdad? Porque eso ayudaría pues a todas las economías en el mundo. Si Estados Unidos pues no tiene ciertas contracciones, eso es bueno para múltiples economías en el mundo, sobre todo las más dependientes, ¿no? Como México, o Canadá incluso. Entonces, esperemos que esto suceda y el yield del rendimiento a 10 años en los bonos del Tesoro en Estados Unidos de América, pues muestra este desempeño, ¿no? De contracción, ¿vale? Nivel importante, pues el cercano, al que se encuentra 4.33 o 4.35%, que vamos por ahí a agregar lo que sería un retroceso de Fibonacci de este último gran impulso para ver si puede superar a la baja o puede perforar más bien a la baja estos niveles para pues hablar de estimaciones mucho más eh, relajadas, ¿no? Mucho más normalizadas, cerca del promedio, ¿no? En 4.24% de este rango de lateralidad. Pues vamos a estar pendientes. El oro, vemos que aguantó sumamente bien, muy bien la directriz alcista de una forma clarísima, ¿no? Bastante técnicamente hablando, es muy impresionante ver cómo los niveles pues son mantenidos de esta manera. Entonces, probablemente se busquen los niveles en $3.439 por onza, que sería pues la zona de resistencia de este rango de lateralidad, que a la vez pues es un comportamiento ascendente. En este caso, el oro no está desestimando el riesgo, siguen las compras, sigue la protección de riesgo con este activo refugio, por lo tanto pues en este caso el oro sí estaría considerando el riesgo inherente del 1 de agosto de los aranceles recíprocos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Nos quedan 2 semanas para eso. El petróleo, bastante mantenido en la zona, cerca del piso, en lo que serían los futuros del NYMEX, del Brent y del WTI.
como podemos apreciar por aquí, pero sumamente lateralizado, ¿no? El precio no reacciona, eh, no perfora la baja porque definitivamente el riesgo inherente del geopolítico y bélico es muy claro y en cualquier momento empieza pues a incrementar y por ahí el tema geopolítico que tenemos hasta el momento, como sabemos, son los 50 días que Donald Trump pues prácticamente pone de ultimátum a Rusia para que termine la guerra contra Ucrania. De lo contrario, pues vendrían sanciones económicas y financieras, así como apoyo de armamento a Ucrania. Y en este caso, el presidente Vladimir Putin de Rusia simplemente mencionó que están abiertos a negociaciones, pero que no van a permitir que se les pongan ultimátum de ningún tipo. Y por lo tanto, pues también esto está corriendo, ¿no? Entonces el petróleo razonablemente pues está manteniéndose en niveles de incertidumbre, en ligeros rangos de lateralidad y es lo que ha estado haciendo el petróleo en las últimas semanas, ¿no? El dólar vuelve a contraerse, ¿no? De hecho, pues respeta lo que serían los 38 puntos de Fibonacci en este último impulso alcista y trata de regresar a la resistencia de los 97 puntos. Vamos a esperar también. Y el euro, al contrario, pues bastante bien en recuperación. Trata de dirigirse hacia los máximos previos. Y la libra esterlina también bastante bien aguantando niveles. Y el yen japonés también pues con una ligera apreciación importante en lo que sería este rango de lateralidad relevante, ¿no? Aquí tenemos el techo bastante claro, ¿no? Y que pues ha estado aguantando en lo que sería este comportamiento los últimos periodos, ¿vale? La zona pues, de soporte no estaría por ahí formándose ligeramente lo que sería este piso de ascendente, ¿vale? Pero vamos a esperar, ¿no? En la zona de techo, pues bastante bien, aguantando estas paridades. El Bitcoin por ahí, pues estancándose un poco en los 118,000, aunque pues ya claramente habría perforado los 110,000 dólares por Bitcoin en su fortaleza que ha estado manteniendo, ¿no? En el tema de los índices europeos, pues bastante bien. El CAC cerca de buenos niveles en máximos históricos. El DAX nuevamente buscando máximos históricos. Y el IBEX pues, cerca de máximos previos. Vamos a ver el histórico para que veamos cómo durante muchos años se mantuvo en lateralidad y ahora pues el último tramo o sus máximos históricos cada vez está más cerca del índice IBEX. eh, Sobre todo pues explicado, ¿no? Por las buenas valuaciones que en Europa se han estado manejando en los últimos meses o trimestres y eso pues ha impulsado mucho el precio, ¿no? En estos activos europeos. Entonces, bastante bien. El FTSE 100 también en máximos históricos. Como vemos como aquí pues el movimiento es muy bueno en incrementos y pues bastante bien, ¿no? El índice mexicano, el IPC, trató de superar sus máximos históricos, pero pues hay mucha dependencia, ¿no? Con Estados Unidos o por la incertidumbre y eso es un hecho. Y también pues considerar que el tema eh, pues de los aranceles recíprocos a México es una situación muy delicada y la renegociación del TEMEC con esta vista también genera algo de incertidumbre, pero sobre todo el tema de aranceles recíprocos para México, que ahora se habla del 30% y para Canadá del 35%, pues es algo que impacta obviamente pues el mercado mexicano y esto podría ser un reflejo de ello, ¿vale? Entonces, sería todo. Hay algunas noticias realmente no muy claras, no muy destacables, ¿verdad? Se habla de la fecha límite, pero no, no, no con claridad, simplemente como que se empieza a poner para este viernes un tema de cierto límite relevante, pero no hay mucha claridad, sobre todo, digamos, ya con acuerdos asentados, ¿no? Entonces vamos a esperar, vamos a estar muy al pendientes. Con esto estaremos terminando el día de hoy nuestra emisión. Los invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Les agradecemos por su tiempo que comparten con nosotros y pues les deseamos que estén muy bien, cuídense mucho. Excelente inicio de semana y pues que sea
un excelente inicio en cualquier situación y en sus operativas, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, que estén muy bien, gracias por su tiempo y nos estamos viendo el día miércoles en la emisión de reporte de mercado con Equity para revisar pues más información relevante. Que estén muy bien y muchas gracias.